Dentro de 7.500 millones de años, la Tierra se verá consumida por el fuego y se evaporará. Pero para entonces ya será irreconocible, un mundo alienígena sin vida. Mucho antes de su momento final, nuestro planeta podría quedar asolado por no menos de 7 grandes catástrofes. Una a una convertirán las selvas en desiertos. Darán nuevas formas a los continentes. Y evaporarán los océanos. Otros desastres destruirán la atmósfera, aniquilarán a los animales y destruirán todas las plantas. Y estas no son más que las catástrofes que podemos predecir. ¿Qué pasará con la humanidad? Podríamos ser los primeros en desaparecer. Esta es la historia del final de la Tierra. La primera gran amenaza procede del cielo. Ahora mismo, un pedazo de roca y metal de 9,6 kilómetros de ancho que viaja a 10 kilómetros y medio por segundo podría dirigirse hacia nosotros. Podría chocar la próxima semana, el próximo mes o el próximo año, y cuando lo haga, apenas podremos hacer nada. Apenas tendríamos tiempo de advertir la amenaza de un impacto de asteroide. La Tierra siempre ha estado en la línea de fuego. Podría pasar mañana o dentro de 100 millones de años. No es cuestión de si pasará, sino de cuándo pasará. A casi 483 millones de kilómetros del Sol, más allá de Marte, se halla el cinturón de asteroides, los escombros de un planeta que nunca se formó. Son 750.000 enormes pedazos de roca de más de 800 metros de ancho. Es una fuente inagotable de munición planetaria. El profesor Don Brownlee, astrónomo de la NASA, sabe mucho de asteroides. Cuesta no fijarse en la estela de destrucción que dejan a su paso. Si nos fijamos en la Luna de noche, veremos que está cubierta de cráteres enormes. Todos los planetas sufren impactos. Ha ocurrido durante miles de millones de años a lo largo de la historia, y aquí también ocurrirá. De hecho, ya ha ocurrido. Hace 65 millones de años, un asteroide de 9,6 kilómetros de ancho chocó contra la Tierra. El impacto hizo volar por los aires millones de toneladas de roca y fundió la arena en cristal en una décima de segundo. Fue el impacto que acabó con los dinosaurios, una especie que había sobrevivido 160 millones de años. ¿Y cuáles son las probabilidades de que una colisión de asteroides se produzca en nuestros días? Gracias al estudio de los impactos visibles en la Luna y planetas como Marte y Mercurio, Brownlee ha logrado encontrar la respuesta. La frecuencia de impacto de un objeto de 10 kilómetros procedente del espacio, ya sea un cometa o un asteroide del tipo que aniquiló a los dinosaurios hace 65 millones de años, es de una media de una vez cada 100 millones de años. Cuando un asteroide choca, evapora instantáneamente toda forma de vida en kilómetros a la redonda. La fuerza del impacto resquebraja la corteza de la Tierra y desencadena potentes terremotos. La fuerza de los vientos levanta olas que entran tierra adentro en forma de maremotos. En unos pocos días, una nube de polvo bloquea el Sol y hunde al planeta en la más gélida oscuridad. Un invierno interminable que dura más de un año. Y escondido dentro del polvo hay algo mucho peor. Una repentina sobredosis de óxido nítrico destruye el 85% de la capa de ozono. Cuando el polvo finalmente se asienta, la falta de ozono permite a los dañinos rayos ultravioleta llegar a la superficie, dañando a miles de millones de personas y matando a plantas y animales con dosis letales de radiación. Al final de ese primer año, al menos el 70% de toda la vida habrá desaparecido.
Los que vivan bajo tierra o hibernen tendrán más posibilidades. Esto fue lo que mató a los dinosaurios. Y algún día podría pasarnos lo mismo a nosotros. Pero independientemente de que el impacto de asteroides se produzca la semana que viene o dentro de 1 millón de años, la humanidad tendrá una gran ventaja sobre los dinosaurios. Una ventaja que al final podría salvarnos del mismo destino. Gracias a los avances tecnológicos, podríamos construir refugios para protegernos e incluso impedir que el asteroide chocase con la Tierra, desviando su curso o haciéndolo explotar. Ahora somos capaces de detectar la llegada de asteroides, predecir cuándo chocarán con la Tierra y finalmente desviarlos. Aunque fuéramos capaces de protegernos a nosotros y a nuestro entorno de un asteroide del tamaño del que barrió a los dinosaurios, ahora sabemos que a mayor distancia en el sistema solar existen asteroides mucho mayores. Y puede que ni la tecnología del futuro sea capaz de protegernos de los daños de un impacto el doble de grande. No saber cuándo chocará el próximo asteroide complica los planes. Y preocuparse no tiene sentido. Puede ocurrir algo peor. Y aunque pudiésemos planear la próxima catástrofe, no serviría de nada. Las planchas de hielo de varios kilómetros de profundidad que emergerán de los polos resultarán imparables. Se acerca una glaciación global. ¿Cómo lo sabemos? Ya ha pasado antes, y una de las primeras pistas se obtuvo en los pozos de alquitrán de La Brea. Fue una gran sorpresa encontrar allí un mamut peludo amante del hielo. Que apareciera en la calurosa California es un gran misterio. ¿Pudo estar California cubierta de hielo algún día? ¿Podría volver a ocurrir? Para averiguarlo, los científicos necesitan estudiar los cambios de clima remontándose a decenas de miles de años y examinar las capas de sedimento del fondo del mar. El profesor Peter de Menocal, un geólogo marino, está buscando pistas sobre el pasado congelado de la Tierra. Los sedimentos marinos profundos constituyen archivos únicos de los cambios de clima del pasado, porque en el mar se acumulan sedimentos continuamente y muy despacio a lo largo del tiempo, y representan una especie de libro de historia de los cambios climáticos. Estos trozos de roca diminutos encontrados en los sedimentos encierran la clave del pasado gélido de Estados Unidos y la de su futuro. Depositados hace 10.000 años, resulta asombroso cómo llegaron hasta allí. Los icebergs llevan esas rocas en su interior hasta que se derriten. Cuando se derriten, la carga que llevan se hunde y por eso encontramos estos grandes guijarros en mitad del mar. Los icebergs se alejaron flotando de la costa, se derritieron y las rocas que habían traído desde el norte se depositaron en el fondo del océano. Hace 10.000 años, gran parte de Norteamérica se encontraba bajo una edad de hielo. ¿Pero qué causó ese frío extremo? La respuesta no se encuentra bajo los pies de los geólogos, sino sobre sus cabezas, en el espacio exterior. La Tierra orbita en torno al Sol en una elipse que con el tiempo va cambiando de forma gradualmente. La inclinación de la Tierra respecto al Sol también cambia. Hay cálculos que sugieren que la interacción de estos cambios podría cambiar el clima de cálido a frío y viceversa. Se llama el ciclo de Milankovitch en honor a su descubridor. Sus cálculos orbitales demostraron que la Tierra pasó de la edad de hielo al calor hace 10.000 años, la edad exacta de los sedimentos que ha encontrado de Menocal.
Cuando se hicieron públicos los datos, fue asombroso constatar la estrecha correspondencia entre los cálculos astronómicos y los restos geológicos. Nos sentimos abrumados. Pero, ¿qué pasará en el futuro? El efecto orbital se llama ciclo de Milankovitch porque ocurre una y otra vez. Semenocal cree que la Tierra se sumirá en otra glaciación dentro de 30.000 años. Y si nos guiamos por la última, la próxima será peor. Porque si en la anterior edad de hielo solo había 5 millones de humanos, ahora hay 6.000 millones. ¿Podrán sobrevivir todos? Planchas de hielo de 3 kilómetros de grosor podrían cubrir el suelo. Ciudades como Londres y Nueva York podían quedar enterradas bajo miles de metros de hielo. El nivel del mar podría descender hasta 122 metros al congelarse el agua. Y las temperaturas gélidas podrían durar 100.000 años. La cadena alimenticia se vendría abajo, las plantas morirían ahogadas bajo el hielo, los herbívoros no podrían encontrar comida y se extinguirían. Mientras la civilización se derrumba y la comida y el refugio escasean, nuestros instintos básicos de supervivencia se activan. El doctor Erwin Redlener, de la Universidad de Columbia, es un experto en las reacciones humanas ante catástrofes. La mala noticia es que muchas personas no sobrevivirán. El mayor reto será evitar matarnos unos a otros por culpa de una catástrofe natural como una nueva glaciación. Las gigantescas migraciones de gente tratando de escapar del frío extremo poseen el potencial de causar una competencia mortal por los recursos, la comida, el agua y el poder. Miles de millones de personas podrían morir a medida que grandes zonas de tierra fueran tragadas por el hielo. Pero muchos humanos sobrevivirán al frío en los cinturones verdes al norte y al sur de Ecuador. Allí continuará la agricultura, pero no lo suficiente para alimentar a los miles de millones de humanos que lucharán por controlarla. En las pocas zonas verdes, los humanos sobrevivirían, pero la población se reduciría en gran medida. La civilización tal y como la conocemos cambiaría para siempre. Y es probable que la próxima edad de hielo no sea la última. Las grandes placas de hielo continuarán avanzando y retrocediendo, devastando la vida y las civilizaciones. Y dentro de 250 millones de años, el futuro empeorará. La vida se enfrentará a una amenaza aún mayor y estará a punto de extinguirse. Los mares se secarán y la tierra se convertirá en un desierto. Dentro de 250 millones de años, tras sobrevivir glaciaciones y tal vez impactos de asteroides, llegará una amenaza aún mayor. Ahora la superficie del planeta es totalmente irreconocible. La vida está a punto de llegar al límite de su extinción. Las causas de esta visión terrorífica del futuro son las mismas poderosas fuerzas que conforman actualmente el planeta. La impresión que tenemos hoy cuando echamos un vistazo alrededor es que las cosas son bastante estables y las cordilleras montañosas bastante estáticas. No parece que se estén elevando. Creemos que el nivel del mar está subiendo, pero apenas se puede apreciar. Pero si miramos a largo plazo, en cuestión de millones de años, el proceso se acelerará y empezarán a ocurrir cosas con las que no contábamos. Entre ellas el movimiento de los continentes y la elevación y el descenso de las cordilleras de montañas.
Es algo que lleva ocurriendo millones de años. Y si avanzamos, nos haremos una idea de lo que podrá pasar en el resto de la película, por así decirlo. El presente se puede considerar un simple plano de una película muy larga. Este viaje geológico hacia el futuro comenzó cuando el hombre pudo ver por primera vez el mundo completo en un solo mapa. Ya en el siglo XVIII, el hombre se fijó en que las costas de los continentes del Atlántico encajaban como un rompecabezas, pero no podían saber que los continentes se movían. Pero a finales del siglo XX, los científicos descubrieron que los continentes sí se movían. La velocidad varía, pero ahora mismo América se aleja de Europa a un ritmo de 2,54 centímetros al año, aproximadamente a la misma velocidad a la que crecen las uñas. Este movimiento continental se denomina tectónica de placas y revela que la superficie de la Tierra está compuesta por una serie de enormes placas continentales en constante movimiento. Allí donde chocan, se crean grandes montañas y enormes volcanes escupen roca líquida. Así se forma la faz de nuestro planeta. Gracias a esta nueva información, la geología se abrió como un libro y reveló que hace 250 millones de años todos los continentes estaban unidos en una masa de tierra única llamada Pangea. Era un mundo caluroso y brutal dominado por los dinosaurios. ¿Podría el futuro movimiento de la tectónica de placas volver a transformar la Tierra en una única e inmensa masa continental? Ahora sabemos cómo se mueven las placas continentales con mayor precisión que nunca. Y resultó tentador proyectar esos movimientos miles de millones de años en el futuro para saber lo que pasará. Según el modelo de Livermore, dentro de 250 millones de años volverá a formarse un nuevo supercontinente único. África se empotrará contra Oriente Medio y la Antártida y Australia se fusionarán. Será una vasta masa de tierra rodeada de un mar gigante. Con gran parte de la Tierra a cientos o miles de kilómetros del mar, las lluvias desaparecerán. Las plantas no crecerán, y a medida que la Tierra absorba el calor, la temperatura se disparará y el planeta se desertizará. Si pudiésemos ver el nuevo supercontinente, sería parecido al interior de Australia. Dentro de 250 millones de años, un desierto cubrirá más de la mitad del Nuevo Mundo. Será tan seco y caluroso que pocos animales y plantas sobrevivirán. El 80% de las actuales especies podrían desaparecer. Las que sobrevivan tendrán que adaptarse a menos agua, menos comida y más calor. Nuestros descendientes lejanos podrían tratar de refugiarse en las costas, pero ni siquiera allí podrían escapar de los peligros del Nuevo Mundo. En las costas probablemente haya erupciones volcánicas y terremotos constantes. Las fuerzas tectónicas que crearon el supercontinente seguirán funcionando. Entonces comenzarán a colisionar y a dividir la Tierra por los puntos más débiles. El resultado será enormes terremotos. La lava aprovechará esas nuevas grietas para salir y formar nuevos volcanes. La roca fundida se extenderá a miles de kilómetros, incinerándolo todo a su paso. La vida sobre la Tierra será mucho más dura de lo que podemos imaginar. Se producirán extinciones en masa. Pero esto no es nada comparado con la devastación que sufrirá la vida en el nuevo superocéano. Dentro de 250 millones de años, un solo supercontinente dominará la faz de la Tierra. Ya ha ocurrido antes.
Tras explorar lo que sucedió en el pasado, sabemos que la existencia de una sola masa continental tiene un efecto devastador sobre el mar. Una dosis letal de dióxido de carbono podría provocar una extinción en masa y acabar con el 96% de la vida en el mar. Pero, ¿de dónde procederá el dióxido de carbono letal? Los mayores productores de CO2 del planeta son bien conocidos, y en el supercontinente del futuro habrá un montón de ellos. Los volcanes. Para comprender cómo el dióxido de carbono provocará una extinción en masa en los mares, el doctor James Barry ha estado estudiando lo que le ocurre a una criatura en concreto, un braquiópodo, durante unos sucesos similares. Los mares se volvieron mucho más ácidos a causa de todo el CO2 que produjeron las erupciones volcánicas de hace más de 100.000 años. Y la mayor acidez del océano ha provocado que se extingan no solo los braquiópodos, sino muchas otras especies de vida animal. El doctor Barry está tratando de comprender lo que ocurre exactamente cuando se disparan los niveles de anhídrido carbónico. Unos de los primeros que lo notan son los crustáceos. Estos braquiópodos son muy curiosos. Son una de las primeras formas de vida animal que evolucionaron en el planeta hace 400 millones de años. Eran una de las formas de vida más comunes de la Tierra, pero pasaron de unas 30.000 especies a unas 300. Son un símbolo de cómo se puede extinguir la vida. Los braquiópodos sobrevivieron a todo lo que les sometió el océano durante cientos de millones de años. Pero fueron las erupciones volcánicas terrestres las que acabaron con el 99% de las especies de braquiópodos en el mar. Y el estudio de Barry revela cómo los braquiópodos son muy sensibles a los niveles de dióxido de carbono. El exceso de CO2 de los volcanes se disuelve en el agua y la acidifica. Una vez que entra en el mar, se combina y reacciona con el agua salada para formar ácido carbónico. Y eso afecta el equilibrio de la química de los mares. Cuando el mar se acidificó, los braquiópodos se extinguieron. A lo largo de 250 millones de años, las conchas duras de todos los invertebrados marinos se disolvieron en el agua. Cuando sus habitantes murieron, desapareció un importante eslabón de la cadena alimenticia. Sus depredadores murieron de hambre y la falta de comida afectó a lo más alto de la cadena. Al mismo tiempo que se destruye la cadena alimenticia, otra consecuencia brutal del supercontinente único alcanza su cenit. El 80% de todas las especies marinas viven cerca de la costa. Con toda la tierra comprimida, hay menos costas en las que habitar. La competición por el espacio se vuelve feroz. El perímetro de costa del continente único del futuro será un 70% menor que los actuales. Así que el próximo supercontinente será letal. Dentro de 250 millones de años, el desierto árido en tierra y el océano ácido implicarán una extinción en masa que hará palidecer a la desaparición de los dinosaurios. Pero asombrosamente algunas plantas y animales sobrevivirán, los que puedan adaptarse. Criaturas como las serpientes y arañas que prosperan bajo el calor. Los arbustos bajos y resistentes y varios tipos de cactus que serán capaces de evolucionar. La vida resistirá 1000 millones de años más. Solo entonces comenzará el final de la vida sobre nuestro planeta, con la extinción de la vida terrestre. Dentro de 1000 millones de años, el mundo se calentará. Todas las estrellas, como el Sol, pasan por un ciclo de vida y muerte. Hoy el Sol es de mediana edad, pero dentro de 1000 millones de años se hallará mucho más cerca de la muerte. Cuando consuma lo que le quede de combustible,
Unos procesos internos le obligarán a expandirse y acercarán su superficie cada vez más a la Tierra. La temperatura se disparará. Ahora es de 30 grados centígrados y sigue subiendo. Para la humanidad, 10 grados centígrados más nos llevarán a nuestro límite físico. A esa temperatura la sangre se espesa y se producen fallos cardíacos y del resto de órganos. Dentro de 1000 millones de años el ser humano no podrá seguir funcionando y desaparecerá para siempre de la faz de la Tierra. Pero otros tipos de vida serán capaces de sobrevivir. En la Academia de Ciencias de California, la profesora Lynn Rothschild investiga la historia de las antiguas extinciones de especies en busca de ejemplos de criaturas que sean capaces de sobrevivir en un mundo el doble de caliente que el actual. Lo que tengo en la mano es una amonita, un grupo extremadamente resistente de invertebrados. Eran unos depredadores magníficos que se extinguieron al final del periodo Cretácico. No fue culpa suya, estaban muy bien adaptados, pero desaparecieron. Cuando el sol se expanda y el mundo se recaliente, todo dependerá de la buena suerte. Si da la casualidad de que estás mejor adaptado a las nuevas condiciones, sobrevivirás, y si no, mala suerte. Solo las adaptaciones más extremas sobrevivirán. Pero cuando las condiciones empeoren, la vida sobre la Tierra se encaminará hacia su fin. Comenzará con las plantas. El profesor James Castin, experto en la atmósfera, es una de las pocas personas del mundo que ha averiguado lo que les pasará a las plantas dentro de 1000 millones de años. Ha descubierto que una caída drástica del CO2 acabará con la mayor parte de ellas. El nivel de CO2 caerá a la mitad, lo que acabará con el 95% de las plantas de la Tierra. Los procesos geológicos que hay en marcha hoy en día absorben el dióxido de carbono y lo depositan en profundos sedimentos marinos. Pero como ocurre con todos los procesos químicos, cuanta más alta es la temperatura, más deprisa funcionan. Y dentro de 1000 millones de años actuarán a máxima velocidad a causa del calor de la Tierra y eliminarán el dióxido de carbono de la atmósfera. Privadas de CO2, las plantas se ahogarán y morirán. Los últimos restos verdes del planeta se volverán marrones e inertes. Un vasto desierto cubrirá la Tierra. Cuesta imaginar el futuro sin plantas. Supongo que la mejor imagen es la de un desierto. Es un entorno muy hermoso, pero estéril y poco hospitalario. Sin plantas, la cadena alimenticia se colapsa. Los herbívoros mueren de hambre, seguidos de sus depredadores. Todos los animales, insectos, reptiles y mamíferos. La suerte se habrá acabado para todos los seres vivos terrestres. Solo habrá un lugar en la Tierra que seguirá sosteniendo la vida: el mar. Pero dentro de 1000 millones de años, cuando el sol moribundo se hinche y la temperatura se dispare, el mar se comenzará a evaporar. Y a medida que baje el nivel del mar, se volverá más salado. Para comprender cómo será el mar en el futuro, la profesora Rothschild ha acudido a estas salinas cercanas a San Francisco, donde se evapora el agua marina para producir sal. Lo que ocurre aquí y lo que imaginamos que ocurrirá en la Tierra es que a medida que suba la concentración de sal, muchos de los organismos que conocemos, los peces, el kelp, las algas, las mantarraya y todos los demás desaparecerán. Será el fin de la vida en el mar tal y como la conocemos. De las ballenas, delfines, medusas, los arrecifes de coral y prácticamente todo. Todo desaparecerá, incapaz de sobrevivir al incremento de la salinidad del mar. Llegará un momento en que no queden más que moscas de la salmuera, pequeños gusanos y microbios que se encuentran en las concentraciones más elevadas de sal. El mar tendrá al final una salinidad 10 veces superior y entonces no vivirán en él más que unas criaturas llamadas halófilos.
Los halófilos son los organismos diminutos que prosperan en entornos de alto contenido salino y le dan al agua ese color rojo. El color rojo no es accidental. En verano solemos estar más morenos, vamos a la piscina y estamos más morenos que en invierno. Estos organismos también tienen que protegerse del fuerte sol, de las radiaciones ultravioletas. Y en lugar de ponerse morenos, tienden a producir pigmentos rojos, carotinoides. Son el mismo tipo de compuesto que se ve en los tomates y en las zanahorias. Y ese pigmento rojo anaranjado protege a esos organismos de los fuertes rayos solares. Con un sol abrasador llenando el cielo y las temperaturas en ascenso, solo estos supervivientes extraordinarios llamados extremófilos podrán salir adelante. Dentro de 1.200 millones de años, el resto de formas de vida habrá desaparecido. La Tierra se transformará en un sitio muy hostil y el mundo volverá a estar poblado solo por microbios, como lo estuvo en las primeras fases de la evolución de la vida en la Tierra. Los extremófilos, que se aferran al límite de la supervivencia en los últimos restos del océano. Pero la puntilla que acabará con toda forma de vida estará a la vuelta de la esquina. Dentro de 1.200 millones de años, los animales y las plantas habrán desaparecido de la Tierra. Solo sobrevivirán los microbios extremófilos en un mar crecientemente salino que se evaporará rápidamente. El tiempo también se habrá acabado para el océano. El resplandor del sol en expansión aumentará la temperatura media a unos asfixiantes 37,8 grados centígrados, casi el doble de la actual. El profesor James Castin está estudiando el efecto devastador que esto tendrá sobre el mar del futuro. Pensamos que la Tierra comenzará a perder el mar cuando el Sol brille con un 10% más de fuerza que ahora. Su hallazgo confirma las pruebas recogidas por los astronautas del Apolo en 1972. El hidrógeno está escapando de la Tierra. El agua está compuesta de una parte de hidrógeno y 2 de oxígeno. Lo que vieron los astronautas fue una parte infinitesimal de las pérdidas de los mares en el espacio. Hoy la cantidad no es grave, pero dentro de 1.200 millones de años, con la temperatura a 37,8 grados centígrados, el proceso se acelerará considerablemente. La mayor evaporación saturará el aire de agua. Cuando el agua se eleve a lo alto de la atmósfera, los rayos ultravioletas del Sol la dividirán en sus 2 componentes, oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno es tan ligero que flotará hacia el espacio y se perderá para siempre. La pérdida gradual de los mares dará lugar a un nuevo y aterrador cielo. Un cielo que lentamente comenzará a oscurecer el Sol. Desde el espacio, la superficie parecerá estar desapareciendo. Creo que si pudiésemos observar la Tierra desde la Luna dentro de 1.000 millones de años, cuando haya empezado a perder el agua, veríamos un planeta muy distinto al actual. Cuanto más hidrógeno se pierda, la creciente cantidad de oxígeno será cada vez más densa. Y el ratio de evaporación hará que la atmósfera sea cada vez más espesa, con una humedad del 100%. Las nubes de tormenta se elevarán más. A 97 kilómetros de altura, el calor y la humedad crearán supertormentas más violentas y potentes que nunca. A causa de la gran cantidad de agua que se evapora de la superficie, en la parte superior de la atmósfera se formará hielo. Se producirán granizadas gigantes, pero a causa del calor que hay más abajo, nunca llegarán a la superficie. Será una atmósfera muy gaseosa. Tal vez no sea posible ver la superficie. Y si se pudiera ver la luz ultravioleta, se vería una gran cantidad de hidrógeno escapando al espacio. Sería un proceso visible y notaríamos que algo muy malo está pasando en la superficie de la Tierra. Es un ciclo mortal. Cuanto más calor hace, más deprisa desaparece el mar y más violento se vuelve el cielo. Es lo que los científicos llaman el efecto invernadero.
Lo que Castine descubrió fue que el proceso completo de vaciado de los mares duraría menos de 200 millones de años. Sin agua no puede existir la vida. Y para averiguar cuándo ocurriría, tuvo que fijarse en un planeta no muy distinto de la Tierra, que también perdió su océano. El interés sobre el futuro del mar no surgió mientras estudiaba sobre la Tierra, sino Venus. Físicamente, Venus es casi un gemelo de nuestro planeta, y hace miles de millones de años pudo ser incluso más parecido. El estudio de Venus ayudó a Castine a estimar cuándo empezaríamos a perder los mares. La respuesta fue una sorpresa. Hasta que resolvimos el problema, muchos científicos creían que la Tierra mantendría sus mares durante al menos otros 3.000 o 4.000 millones de años. Pero fuimos capaces de demostrar que las cosas empezarían a ir mal mucho antes. Los océanos podrían desaparecer en 1.200 millones de años. Una vez desaparecida el agua, el único resto de los magníficos océanos de la Tierra será una costra de sal como esta. ¿Significará el fin de la vida? Por increíble que parezca, un nuevo hallazgo demuestra que las formas básicas de vida pueden sobrevivir incluso sin agua. Pero, ¿durante cuánto tiempo? Aunque sabíamos que hay organismos que pueden vivir en concentraciones muy elevadas de sal, también sabíamos que podían quedar atrapados en la sal sólida. Pero lo que no sabíamos es que cuando la sal se endurece, se conservan en animación suspendida y siguen metabólicamente activos. Siguen respirando, comiendo y excretando, haciendo todo lo que necesitan, pero a un ritmo muy lento. Fue un descubrimiento asombroso para nosotros. Dentro de 1.400 millones de años, con los mares desaparecidos, los extremófilos sobrevivirán en la sal sólida. Pero por poco tiempo. Los organismos seguirán vivos en una costra de sal como esta, aunque no exista agua. No sobrevivirán eternamente, pero sí ganarán algo de tiempo. Tal vez otros pocos millones de años. Durante ese tiempo, su protección será el color rojizo que bloquea el sol. Y mientras vivan, transformarán el aspecto que tiene nuestro planeta desde el espacio. La gente siempre cree que la Tierra es un hermoso planeta azul. Un punto azul pálido en el cielo. Pero el hecho es que durante la mitad de su futuro, la Tierra será el planeta Barbie. Estará cubierta de sal rosa. Esta es la Tierra dentro de 1.400 millones de años. Los extremófilos se aferrarán desesperadamente a la vida. Pero las temperaturas, que se elevarán a medida que se calienta el sol, acabarán por derrotarles. Dentro de 1.600 millones de años, la temperatura rozará los 107 grados centígrados. Muy por encima del punto de ebullición. La vida perderá finalmente la batalla. Los últimos extremófilos que quedaban morirán. Será el final de la Tierra rosa. El planeta no será más que un mundo marrón e inerte. A menos que hayamos encontrado un refugio en otra parte, será el fin de la vida en nuestro universo. Durante los 6.000 millones de años siguientes, nuestro mundo muerto orbitará en torno al Sol moribundo. Solo un astrónomo puede atisbar tan lejos en el futuro e imaginar el instante final de la existencia de la Tierra. El doctor Robert Smith, de la Universidad de Sussex, ha desentrañado el destino final de la Tierra. Pero su viaje de descubrimiento dio varios giros inesperados. El proceso empieza cuando el Sol comienza a aumentar de tamaño. El aumento de tamaño del Sol tendrá graves consecuencias para la Tierra. Predecimos que el Sol multiplicará al menos por 200 su tamaño actual. Todas las estrellas están sometidas a un ciclo de vida y muerte.
Los astrónomos lo saben porque han observado estrellas en todas las fases del ciclo que vivirá nuestro Sol. Dentro de 7.000 millones de años, nuestro Sol estará agonizando. El Sol será 1000 veces más brillante, 200 veces mayor que en la actualidad, y seguirá creciendo. El calor disolverá literalmente la faz de la Tierra, barriendo los últimos restos de su singularidad. Cuando el Sol crezca, las montañas comenzarán a fundirse. Y en lugar de tener altas montañas y profundas fosas oceánicas, todo flotará en una esfera uniforme, amorfa y muy caliente. La superficie de la Tierra se derretirá a 1371 grados centígrados. La superficie estará cubierta de metal líquido. Nuestro planeta será totalmente irreconocible, un mundo completamente alienígena. El final ya estará cerca. Pero los cálculos del Dr. Smith revelaron que podría ser posible escapar en el último minuto. Dentro de 7.500 millones de años, las montañas y los mares habrán sido borrados de la superficie de la Tierra. La temperatura alcanzará los 1371 grados centígrados. La vida habrá desaparecido hace 6.000 millones de años. Ahora le toca morir a la propia Tierra. En el corazón del Sol moribundo, el helio ha alcanzado un estado crítico. Se está densificando tanto y sus átomos están tan apelotonados que el núcleo cada vez es más explosivamente inestable. Ya ha adoptado su forma final, un gigante rojo 256 veces mayor que ahora, que llena todo el cielo. Antes de nada, veríamos crecer el tamaño del Sol. Se tornaría más rojo y brillante. Ahora estamos acostumbrados a verlo del tamaño de la luna llena. Crecería cada vez más y llenaría cada vez más el cielo, hasta convertirse en un gigante rojo que ocuparía la mitad de nuestro firmamento. Cuando el Sol queme su último combustible, se expandirá hacia afuera. Tendrá casi 322 millones de kilómetros de diámetro y engullirá todo lo que encuentre a su paso. ¿Será este el destino del planeta Tierra? Cuando el Dr. Smith lo investigó, las cifras mostraban que a medida que el Sol crecía, perdía su fuerza de gravedad sobre la Tierra. La cadena se rompería y nuestro planeta vagaría por el espacio, pudiendo así escapar de una muerte terrible. Parecía que Smith había salvado el mundo. Tuvimos la sensación de que habíamos salvado el mundo, y de hecho eso fue lo que dijeron algunos titulares. Pero cuando uno de los compañeros de Smith revisó los cálculos sobre el gigante rojo, obtuvo un resultado radicalmente distinto. Cuando revisamos los cálculos, nos dimos cuenta de que habíamos pasado algo por alto. No habíamos tenido en cuenta un efecto, en concreto un efecto relacionado con las mareas. Lo que no habían tenido en cuenta es el efecto de la fuerza de las mareas de la Tierra sobre el Sol. La gravedad de la Tierra crearía un bulto sobre la superficie del Sol, del mismo modo en que la Luna afecta a la subida de las mareas oceánicas de la Tierra hoy en día. Ese bulto provocaría un efecto de arrastre sobre la Tierra y la atraería hacia el Sol. Smith corrigió los datos para averiguar lo que pasaría entonces. No sabíamos qué esperar cuando introdujimos ese efecto adicional, pero confiábamos en que la Tierra pudiera escapar a pesar de las mareas terrestres. Pero Smith anunció unos resultados muy distintos. Eran malas noticias. El efecto de las mareas encadenaba la Tierra al Sol.
Cuando revisamos el problema y añadimos el efecto de las mareas, nos dimos cuenta de que en realidad la Tierra no sobreviviría y decidimos llamar a nuestro estudio el día del juicio final. La superficie de la Tierra ya habrá alcanzado los 1371 grados centígrados, suficiente para derretir el metal. Los márgenes exteriores del Sol se dispondrán a engullir nuestro planeta. Si tratamos de imaginarnos lo que será la desaparición de la Tierra, será como si un asteroide penetrase en la atmósfera terrestre. Arderá por completo, se vaporizará, desaparecerá y pasará a formar parte del Sol como si nunca hubiera existido. Habrán terminado 12.000 millones de años de historia planetaria. La muerte del planeta Tierra, engullido por las llamas, vaporizado por el Sol, reducido a átomos. Es como el polvo al polvo, pero no está tan mal, porque esos átomos, tus átomos, los átomos de tu perro, los átomos de tu coche se esparcirán por el espacio y ¿qué harán? Acabarán formando nuevas estrellas, nuevos planetas y tal vez incluso nuevas personas. Es un guiño cruel del destino que la estrella que nos dio la vida acabe quitándonosla. Se aproximan grandes cambios. Y al comprender lo que le ocurrió a la Tierra en el pasado y lo que le ocurre hoy, la ciencia está comenzando a comprender lo que le deparará el futuro. La muerte de la Tierra ya está pronosticada. Está escrita en su pasado geológico y literalmente también en las estrellas sobre nosotros.